El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Jesús Torrealba. Pongamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras por la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a una nueva emisión del Radar de los Barrios. Hoy vamos a tener una nueva jornada radiofónica de Contraloría Social. De Contraloría Social a la palabra del poder. El viernes pasado el Instituto Nacional de Estadística suministró una información. Sería más correcto decir, algunos medios impresos extrajeron de la página web oficial del Instituto Nacional de Estadística una información importante. Importante pues, en sí misma e importante por la fuente que la emite. Según esta información, en Venezuela durante un año la pobreza se ha incrementado de manera sustancial. En efecto, en el segundo semestre del año 2012, un total de 1.483.264 hogares se encontraban en situación de pobreza, mientras que para el mismo periodo del año 2013, es decir, un año después, esa cifra había aumentado a 1.899.590 hogares. Todo esto está en la página web oficial del Instituto Nacional de Estadística. Cabe destacar que esta cifra está basada en la metodología de medición de la pobreza por ingreso, ¿no? Lo que llaman algunos técnicos la línea de pobreza, la medición de pobreza por la línea de ingreso o línea de consumo. El número de hogares que viven en situación de pobreza en el país aumentó de 21.2% a 27.3% en un año, de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística. Esto significa en términos absolutos que del segundo semestre del año 2012 al segundo semestre del año 2013, la cantidad de venezolanos en situación de pobreza habría pasado en términos absolutos de 7.3 millones de personas a 9.2 millones de compatriotas. Es decir, prácticamente casi 2 millones de nuevas personas, de nuevos pobres en nuestro país. Debo destacar que esto es entre el segundo semestre del año 2012 y el segundo semestre del año 2013. Es decir, desde el momento en que ya habiendo ganado las elecciones el señor Chávez en octubre del 2012, se produce aquella famosa cadena el 8 de diciembre, donde el presidente Chávez prácticamente se despide. Y se despide para no volver, efectivamente. Desde el 8 de diciembre, entonces, el poder aquí ha estado siendo gerenciado, dirigido por este elenco que luego fue a unas elecciones discutidas por demás, pero bueno, es el mismo elenco de personajes donde está el señor Nicolás Maduro, está el señor Diosdado Cabello, está el señor Elías Agua, etcétera, etcétera. Entonces, en el primer año de desempeño de ese equipo, la pobreza se ha incrementado de esta manera, según revelan las estadísticas oficiales, los números del propio gobierno. Tenemos en línea a Diana Vega. Diana Vega es presidenta del Centro del Servicio de la Acción Popular, CESAP, que es la Federación de Organizaciones de Servicio Social que trabajan directamente con la base popular. Yo creo que es la más extensa y también una de las más antiguas. Y por eso mismo nos interesa conocer su opinión, porque sabemos que no está teñida de intereses particulares, banderizos, partidistas o ideológicos, sino que prácticamente tienen toda una vida pues trabajando por y con los pobres desde hace décadas y a través de varias realidades históricas que ha habido en nuestro país. Diana, bienvenida al Radar de los Barrios, buenos días. Gracias, Chugo, gracias por tus palabras que nos honran mucho. Fíjate, Chugo, lo curioso es que hace solo 15 días el propio presidente del Instituto Nacional de
de Estadísticas había afirmado que en Venezuela estaba reduciéndose la pobreza. Entonces, ciertamente, claro, cuando uno lee la letra chiquita de a qué cifras se estaba refiriendo en esa oportunidad, era a unas encuestas del año 2011, del primer semestre del 2011. Entonces, estas otras cifras aparecen de manera inadvertida, porque no fue en una rueda de prensa como bien describe, y lógicamente algo que es inocultable, se sabía que la pobreza ha aumentado de manera apreciable, es que lo vemos en la calle, lo vivimos en el día a día, lo vemos cada vez más. La situación es muy agobiante, porque lógicamente que al aumentar la inflación de la manera que está aumentando, pega directamente en el bolsillo de la gente, y de la gente pobre más duramente, ¿no? Entonces, ciertamente, todo este tema de la medición, que tú haces mucho énfasis, y me parece muy didáctico, muy importante, que nos ayude a comprender cuál es la diferencia de medir la pobreza de una manera o de otra, es que si nada más la medimos por el ingreso, por ejemplo, este gobierno sale muy bien parado, y por eso se explica por qué hay un dólar que sigue el gobierno tercamente manteniendo a 6.30 para poder demostrar que en Venezuela se cumple esa premisa de decir las personas ganan más de $1 diario, cuando tú lo calculas a 6. Lógicamente que si lo calculas a los otros valores, en esa foto no sale tan bien el gobierno. Pero el gobierno ha hecho muchos intentos, todas sus políticas han sido políticas redistributivas, con la idea de que repartiendo dinero, o a través de becas, misiones, etcétera, la gente pues tiene dinero en la mano. Lo que pasa es que eso no necesariamente efectivamente reduce la pobreza. Tú no sabes cuál es el destino que en principio la gente usa ese dinero. Por ejemplo, con el DACASO, bueno, vimos una cosa totalmente contraria a los valores, incluso los valores socialistas, para decir, bueno, se disparó un consumismo. Bueno, sí, la gente a lo mejor tuvo acceso a una cantidad de bienes que no eran de primerísima necesidad, digamos, no son alimentos, pero tiene un impacto público y político muy importante, ¿no? Entonces creo que ciertamente estamos frente a una realidad muy complicada de cómo interpretamos la información oficial, cómo es que la información oficial realmente llega, porque a veces hay, como sabemos, mucho secretismo, pero también hay este tipo de manipulaciones en las cuales, bueno, es así como las predicciones del tiempo, nos dicen que va a llover y resulta que sale el sol, y nos pasan cosas así con estas informaciones que vienen con este tema tan delicado y tan complicado de poder interpretar en cifras, contrastados con una realidad que nos pega y nos mortifica muchísimo. Estamos conversando con Diana Vega, la presidenta del Centro del Servicio de la Acción Popular, CESAP. Diana, ayer yo estaba conversando con José María de Viana. José María, como tú sabes bien, es quizás el último gerente profesional que manejó las riendas de Hidrocapital antes de que empezara el proceso de deterioro institucional que ha vivido tanto esa organización como el servicio mismo, ¿no? Nos decía José María de Viana que el último aporte que se le ha hecho en materia de anexar fuentes de agua a la ciudad capital data de hace 16 años, es decir, Caracas ha crecido. Los barrios sobre todo han crecido, y han crecido porque, bueno, las fuentes de empleo en el interior, tanto en las ciudades como en el campo, se vieron destruidas. El tema que es de la toma de empresas, de la estatización de fincas, etcétera, etcétera. Y además aquí había una suerte de discurso que ilusionaba. Aquí se decía, mira, en los barrios funciona Barrio Adentro, y funcionan las casas de alimentación, y funciona Madres del Barrio, y funciona esto y funciona lo otro. Y eso operó como un imán. Entonces los barrios crecieron, pero no creció la oferta de servicios, no creció ni la oferta de agua, ni la oferta de luz eléctrica, ni la oferta de vialidad, ni la oferta de salud.
porque desafortunadamente un experimento que nosotros acompañamos y que nosotros alentamos incluso, que fue la misión Barrio Adentro, desgraciadamente, subrayo, no prosperó como todos quisiéramos. Entonces tampoco la oferta de salud se incrementó de manera notable. Crecieron los barrios, pero no la oferta de servicios. En consecuencia, lo que hizo fue crecer la pobreza. Eso es una manera de medir la pobreza que no tiene que ver solamente con el tema del consumo, del infra o el superconsumo. Desde esa perspectiva de lo que ustedes han visto, de cómo la pobreza en la realidad se ha instalado, ¿cuáles son las opciones para combatir eso? Porque esa es la otra parte interesante de la experiencia del CESAP. Ustedes no solamente denuncian, sino que también participan en iniciativas concretas de las comunidades por mejorar sus condiciones de vida. ¿Aló? Sí, fíjate una cosa, creo que lo más contradictorio y complejo y doloroso que estamos viviendo es que, por ejemplo, en el tema del agua, resulta que en un país que se reconoce a sí misma como socialista, resulta que tenemos el agua privatizada. La gente en el barrio tiene que contratar cisternas para poder surtirse con sus tanques de agua, compran entre varios la cisterna y entonces se distribuye. ¿Cómo es eso? El precio que tiene esas cisternas son unos precios escandalosos. Y lo último que se está viendo es que a las gandolas, a los camiones de agua, lo secuestran y entonces no pueden ni siquiera llegar a su destino. Lo mismo con la salud. Como nunca, la gente tiene que pagar para poder ser atendido en los hospitales, llevar todos sus insumos y bueno, cuando hay servicio, porque entonces creo que hay una cantidad de frentes que nos explicitan, que nos dan en la cara de cómo es que el deterioro va galopante y el gobierno está como atenido, como decían los videos de antes. No reacciona frente al hecho de que efectivamente tenemos hospitales, pero eso no significa que tenemos salud, tenemos escuelas, no sabemos qué calidad de educación tenemos. O sea, todos esos aspectos, como decíamos también con el tema de la medición de la pobreza, resulta que ahora muchas instituciones dicen, no señor, mídase la pobreza, es por el costo de la canasta familiar. Y para comprar una canasta familiar hoy día se necesitan 5,4 salarios mínimos para poder comprar esa canasta familiar. ¿Qué mejor indicador de la imposibilidad que tiene la mayoría de los venezolanos de conseguir comprar esa canasta, ¿no? Entonces, creo que efectivamente hay una sordera de las entidades públicas para, seguir revisando cuáles son las políticas públicas idóneas para contener esta situación. Creo que en la práctica la gente en la comunidad resuelve, y esa es una magnífica noticia, porque bueno, somos un país emprendedor según las estadísticas comparados con otros países del mundo. Bueno, la gente echa para adelante, mata un tigrito aquí, monta su venta o montaba sus iniciativas de alguna manera. Sin embargo, eso también, que era un valor, quizás no siempre se sostenían esas experiencias y más o menos quedaba un nivel muy precario de crecimiento de esas iniciativas económicas. Pero la mala noticia es que ahora no hay mercancías, por ejemplo, los que se dedicaban al tema de comercio, cada vez más es más restrictivo. O sea, las posibilidades de matar esos tigres y poder tener otras fuentes de ingresos para sostener y mantener a la familia, cada vez esas posibilidades están siendo más complicadas. Entonces, ciertamente estamos en un momento de mucha dificultad y que necesitamos que el gobierno se ponga a tono para poder hacer viable, acompañar a la gente para que logren sus iniciativas, dado que la empresa privada pues está también prácticamente paralizada, no hay fuentes de empleo y lo que hay están básicamente reduciéndose. Entonces, uno siente un desazón de no percibir ningún tipo de política que esté haciéndose cargo de estos dramas, que son los dramas de todos los días, de todos los ciudadanos que habitamos el país, y más duramente
la gente que vive en los sectores populares. Muchísimas gracias a Diana Vega, presidenta del Centro del Servicio de la Acción Popular, CESAP, la Federación de Organizaciones de Servicio Social más antigua y más vasta de nuestro país, más grande de nuestro país. Muchísimas gracias por su aporte, ya la escucharon, ella tiene una apreciación acerca de lo que es este tema del crecimiento de la pobreza. Alerta, dice que no solamente se trata de un asunto de ingresos, se trata de un tema estructural, y también hace un llamado de alerta, dice: la gente en la comunidad resuelve, la gente en la comunidad emprende, la gente en la comunidad desarrolla iniciativas para sobrevivir, pero hasta eso se está viendo severamente limitado en estos tiempos que corren. Y esto es muy delicado, porque fíjense ustedes, Venezuela es un país petrolero, es decir, esa expresión que nosotros siempre usamos, los venezolanos, uno dice, en Venezuela hay real, y es verdad, en Venezuela hay dinero, en Venezuela lo que no hay es cómo ganárselo honestamente, porque el empleo privado está desapareciendo, el empleo público ha perdido muchísima calidad, y bueno, la gente tiene que vivir. Y además hay otro dato: la pobreza en Venezuela es una petropobreza. Eso tiene un conjunto de consecuencias a nivel material y a nivel cultural. A nivel material, bueno, Venezuela es un país donde en la casa de un pobre, en un barrio, puede haber aire acondicionado, televisión por cable y electrodomésticos de última generación. Claro que sí, y no ahorita del de acaso para acá, de hace muchísimo tiempo. Pero también es verdad que en Venezuela, bueno, la posibilidad de un pobre de morir de un balazo a manos de un ampón que sabe que va a quedar impune, también es mucho mayor que en cualquier otro país de la región. Es decir, un pobre en Venezuela tiene menos posibilidades de morir de hambre que un pobre en Bolivia, pero un pobre en Bolivia prácticamente no tiene ninguna posibilidad de morir de un balazo a manos de un camarada ampón, y aquí en Venezuela sí la tenemos en cualquier rato. Entonces, aquí hay una especificidad de lo que es la pobreza venezolana que nos tiene que llamar a la reflexión. Los mecanismos de medición de la pobreza son estándar, son internacionales. La línea de pobreza, hay otra metodología llamada necesidades básicas insatisfechas. Tienen que ser estándar porque los sistemas estadísticos tienen que preservar una cosa que llaman la comparabilidad de los datos. Es decir, tienen que medirse de la misma manera para poder comparar, por ejemplo, la pobreza nuestra con la de Bolivia o la pobreza nuestra con la de Estados Unidos. ¿Me explico? El sistema de medición tiene que ser similar para que los datos puedan ser comparables, pero nuestra especificidad como sociedad petrolera tiene atributos especiales, características específicamente venezolanas. Entonces, a eso también hay que meterle lupa. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial y al retorno estaremos escuchando sus opiniones por el 0212-482-9750. Repito, 0212-482-9750. ¿Por qué sube la pobreza en un país nadando en petrodólares? ¿Por qué sube la pobreza en un país que tiene el barril de petróleo a $100? ¿Por qué eso está ocurriendo? Vamos al corte, ya regresamos. Usted escucha El Radar de los Barrios por RCR 750 AM.